Este video es propiedad exclusiva de Ícaro 17. Su copia y/o reproducción están estrictamente prohibidas, excepto si cuenta con los permisos necesarios de la empresa. Revisiones e inspecciones. Muy bien, ahora veamos las revisiones periódicas que se tienen que hacer tanto en las plantas de Ícaro 17 como en sus refuelers. Lo primero que deben tener en cuenta es que las revisiones de los refuelers tienen que realizarse antes de hacer las revisiones de planta para tener la posibilidad inmediata de despacho. No olviden que el vehículo tiene que estar en una superficie totalmente plana para no variar las medidas de los tanques. Si las plantas que tienen refueler necesitan mantenimiento especial o un cambio en los sistemas de almacenamiento y suministro, deben remitirlo al director de operaciones. Y para el mantenimiento del vehículo, como el cambio de llantas, radiador, etc., deben remitirlo al jefe de transportes. Si tienen problemas de documentación, hagan la gestión a través del director administrativo. Revisiones diarias del refueler. Tengan en cuenta que para hacer la revisión, comiencen tomando las medidas del tanque del refueler con la cinta métrica. No olviden tomarlas siempre por el mismo punto del manhole. Recuerden que el carro debe estar estacionado en un punto totalmente horizontal. Esta medición se tendrá que realizar con todos los implementos de seguridad y aplicando la crema Color Cut en la cinta. Hagan la medición mínimo 2 veces y si la medida coincide, regístrenla en centímetros. Entonces, si por ejemplo tenemos un resultado de 1 metro con 72 centímetros y 4 milímetros, debemos escribirla como 172.4. En el siguiente paso, drenen los tanques, 12 galones mínimo por tanque. No hay restricciones máximas en el número de drenajes diarios, ni en el volumen a drenar para liberarlos de agua libre y sedimentos. Realicen la prueba de claro y brillante y sigan drenando si hay presencia de agua o sedimentos. Asegúrense de retirar toda el agua libre de los tanques y en caso de ser excesiva, encuentren la razón de la entrada de agua como escotillas abiertas, etc. Ahora drenen los filtros y los puntos bajos. Mínimo 10 galones para filtros coalescentes separadores y 10 galones para filtros monitores. Igual que nuestro paso anterior, no tenemos restricciones máximas en el drenaje diario, así que pueden hacer las repeticiones necesarias para liberar el producto de agua y sedimentos. Luego realicen la prueba de claro y brillante y sigan drenando si se encuentra agua o sedimentos. Asegúrense de retirar toda el agua de los tanques y en caso de ser excesiva, encuentren la razón de la entrada de esta, como escotillas abiertas, etc. Hagan los ensayos abreviados a una muestra de cada tanque, gravedad API y muestra de claro y brillante. Realicen las revisiones de niveles de fluido en el aceite del motor, el agua de la batería y el agua del radiador. Si alguno de estos niveles se encuentra por debajo del límite permitido, habrá que agregar fluido correspondiente para que queden al nivel. Revisen la operación del motor inspeccionando las correas y mangueras del sistema de arranque, la presión del aire, el voltímetro, la presión del aceite y la temperatura. Verifiquen las luces del indicador del tablero de cabina, la luz del tablero de suministro, las luces traseras de freno y reversa, las direccionales delanteras y traseras, las luces delanteras altas y medias y la luz anticolisión. Inspeccionen la limpieza general del exterior de la cabina, las señales, los espejos, vidrios, el cinturón de seguridad y la apariencia general de nuestro vehículo.
Examinen que los extintores se encuentren cargados, que el manómetro esté en buen estado con la presencia de los sellos y las plaquetas. No olviden inspeccionar también los manómetros, la malla de la boquilla de la pistola, el filtro, las condiciones de inflado de las llantas, las mangueras de abastecimiento, el carretel de la estática y los sellos del contador de entrega. Revisen los frenos en servicio y los frenos de parqueo, la condición general del timón, la caja de la transmisión, el limpiabrisas, el pito y el drenado de la reserva de aire. Revisen la presión diferencial. Y luego, en el primer abastecimiento, no olviden la prueba de claro y brillante, la presión del aire del sistema combustible, los interlocks, la presión diferencial observada, la presión diferencial corregida y las paradas de emergencia. Revisiones semanales de los refuelers. En Ícaro 17 también hacemos las revisiones semanales de los refuelers. Veamos ahora el procedimiento paso a paso. Lo primero que deben hacer es inspeccionar la mecánica de la batería y transmisión. Comprueben el funcionamiento correcto del compresor de aire, el filtro de malla, la boquilla, el tablero neumático y los sistemas de drenajes. Luego realicen las pruebas operacionales del vehículo, como la resistencia estática, la presión de aire en las llantas, la prueba override de frenos y los frenos de emergencia, el sistema interlock y por último, la válvula de venteo. Revisen los tiempos de apertura y cierre del sistema Deadman. Anoten y grafiquen la presión diferencial corregida de los filtros separadores en la gráfica de presión diferencial corregida. Recuerden hacerlo siempre al mismo caudal, manteniendo el registro disponible cuando llegue a 12 PSI. No olviden consignar y graficar todos los días. Revisiones mensuales de los refuelers. Recuerden que cada paso nos ayuda a mantener la calidad de nuestro producto y para que esto sea así de efectivo, deben hacer las revisiones mensuales de refueler. Lo primero que deben hacer es revisar los niveles de fluidos y las condiciones de la cisterna, la escotilla y los deflectores de lluvia de venteo. Luego, hagan una revisión visual detallada de las bombas de producto y el estado de carreteles. Verifiquen que los manómetros de presión funcionen libremente. Revisen el sistema Deadman, teniendo cuidado con el estado general del motor, los filtros de aire, anclajes del carretel y el estado de la manguera. Cada mes, inspeccionen las mangueras revisando acoples, cubierta, estructura y presión normal. Deben estirar completamente las mangueras fuera de su carrete y revisar la manguera bajo presión normal de operación. Observen con mucho cuidado que las mangueras no presenten ampollas, desgaste excesivo, cortes, rajaduras ni quiebres. Revisen las mallas de las boquillas en las mangueras y acoples. Si encuentran partículas, repitan este procedimiento semanalmente hasta que la situación se normalice. En los extintores, inspeccionen la última fecha de recarga, la última prueba hidrostática, el estado de la manguera, el manómetro y la etiqueta, el pasador, el sello y que el soporte se encuentre en buen estado. Luego realicen la prueba Millipore color tomando la muestra a la salida de los filtros separadores, así como en la prueba anterior. Si el resultado es de 4 o más en estado seco, realicen la prueba Millipore color con doble membrana para determinar el alto contenido en partículas sólidas o si el alto número es debido a colorantes añadidos al producto. Finalmente, hagan la revisión del sistema interlock
y override. Revisiones semestrales del refueler. Cada 6 meses deben hacer una inspección a los refuelers, pero recuerden que no van a ingresar a ellos. Esta revisión la hacen visualmente. Si necesitan entrar a algún espacio confinado, deben contar con el permiso de la Dirección de Operaciones. Luego, deben verificar la calibración de todos los manómetros tipo Bourdon. También examinen la calibración de todos los manómetros tipo pistón o Gammon. Realicen la prueba hidrostática a las mangueras dependiendo de su diámetro así. En mangueras de hasta 1,5 pulgadas deben usar una presión de 150 psi, manteniéndola al menos 3 minutos completos. Y en mangueras de más de 2 pulgadas de diámetro necesitan una presión de 225 psi por los mismos 3 minutos. Verifiquen la exactitud de contadores y si necesitan calibrar, háganlo. Hagan la revisión de los avisos. Abran las ventanas de los tanques para hacer una inspección visual. Registren el resultado en el formato de calibración de equipos y si en la revisión ven que el interior del tanque está en malas condiciones, deben comenzar la limpieza interna hasta la pintura blanca epóxica. Realicen la calibración de válvulas de alivio. Abran los filtros y revisen los elementos que lo componen, examinando que todos estén en buen estado. Examinen todos los filtros strainer con o sin drenaje. Para terminar, revisen las condiciones generales de los elementos. Revisiones anuales del refueler. Cada año, en los refuelers, hagan la inspección interna de los tanques. Inspeccionen también los elementos de los filtros separadores y el interior de las carcasas de los filtros. Verifiquen ahora la presión de apertura y si lo ven necesario, calibren según el diseño de las válvulas de alivio de presión de las carcasas de filtros a 150 psi-G. Ahora comprueben las condiciones generales de todos los elementos del vehículo. Revisen si el tanque está libre de gas y limpio. Y comprueben que se pueda verificar el estado de la válvula de venteo, el filtro de canasta o strainer y la válvula de fondo. No olviden completar y enviar el formato 0 al director de operaciones de Ícaro 17 si se presenta algún problema. Es hora de saber qué tanto hemos aprendido hasta aquí. Seguro ustedes saben la respuesta. El registro de las medidas de los tanques debe hacerse en A. Metros. B. Centímetros. C. Milímetros. Si su respuesta fue centímetros, ha respondido correctamente. Muy bien por los que respondieron acertadamente. Sigamos aprendiendo con nuestro manual de operaciones. Revisiones diarias de la planta. Para que todo marche correcta y eficazmente, hagan las revisiones diarias que hacen parte de la puesta a punto de la planta. Deben recordar que estas revisiones son obligatorias en todas las plantas y para su realización tenemos que contar con el equipo de seguridad industrial que nos han entregado como dotación. Recuerden que para cada uno de los pasos de las revisiones diarias de planta, tenemos que hacer el registro en el formato de control inventario simplificado por planta. Lo primero que deben hacer es tomar medidas de los tanques de la planta con la cinta métrica, siempre por el mismo punto de medida. Realicen esta medición con todos los implementos de seguridad industrial y aplicando la crema Color Cut en la cinta. Hagan esta medición mínimo 2 veces y solo registren la medición de la altura de combustible si 2 de las medidas son iguales. Registren las medidas en centímetros.
Si la medida es de 1 metro con 72 centímetros y 4 milímetros, se registrará como 172.4. Luego drenen los tanques con 20 galones mínimo por tanque. Como no tenemos restricciones con el número de drenajes, pueden hacer los necesarios para liberar el agua libre y los sedimentos. Realicen la prueba de claro y brillante y dependiendo del resultado, vuelvan a drenar. Deben asegurarse de retirar toda el agua libre de los tanques y si es demasiada, busquen la razón, ya que puede haber una entrada de agua no esperada, como una escotilla abierta, por ejemplo. Luego, drenen los filtros mínimo 6 galones para filtros coalescentes separadores y 16 galones para filtros monitores. Drenen también los puntos bajos todas las veces que sea necesario, hasta que la prueba de claro y brillante salga perfecta. Realicen ensayos abreviados, gravedad API y prueba claro y brillante, a una muestra de cada tanque. Inspeccionen la presión diferencial de los filtros separadores y registren en el formato de registro de presión diferencial su valor. Revisen la rata de flujo, la válvula de alivio, el eliminador de aire, el drenaje del filtro, los manómetros, el carretel de las mangueras, la parada de emergencia, el pulsador y la luz piloto. Asegúrense que los acoples tengan tapones cuando no están en uso. Revisen que la manguera no tenga cortes, rajaduras o quiebres, que no presente ampollas ni desgaste excesivo. Si alguna de las mangueras presenta algún defecto, retírenla inmediatamente del servicio y pidan un reemplazo por medio del formato 0 a inventarios. Recuerden que todas las mangueras deben estar inspeccionadas antes de usarlas. Revisen los cables y pinzas de las conexiones de estática. Verifiquen el estado general de los extintores, las boquillas, los manómetros, los sellos y la plaqueta de inspección. También inspeccionen que los contadores tengan los sellos correspondientes y que no estén en mal estado. Luego revisen el estado de la compuerta de los pits de tanqueo si es necesario. Finalmente, examinen el estado de la válvula y del sistema Deadman. Verifiquen que la manguera, la pistola y el carretel se encuentren en perfecto estado. Revisiones semanales de la planta. Cada semana, revisen la succión flotante de los tanques de almacenamiento para despacho. Anoten y grafiquen la presión diferencial corregida de los filtros. Háganlo siempre al mismo caudal y mantengan el registro disponible cuando llegue a 12 PSI. Drenen los puntos bajos de las tuberías y los filtros tipo canasta o strainers. Revisen y drenen los fosos de los hidrantes y los puntos bajos del sistema. Examinen la continuidad de la conexión de estática y verifiquen que no exceda 10 ohmios. Inspeccionen los accesorios de los tanques para garantizar que no tengan una fuga de los productos. Revisen que los avisos de señalización estén completos y que los tanques tengan su número, el producto que llevan, el logo de la empresa, el código de la NFPA, los códigos de seguridad, la señal de no fume y peligro, la capacidad que posee, la demarcación de las tuberías, es decir, producto y dirección, las salidas de emergencia, los puntos de encuentro, la señalización para utilizar equipos de seguridad industrial, el no uso de celular, así como los avisos de drenajes. Revisen el estado de los extintores, las paradas de emergencia y la operación de alarma de pánico.
Inspeccionen las válvulas de presión y vacío, el guardapolvos, la presión diferencial de filtros y malla del strainer. En cada gabinete, revisen la cubierta, las mangueras, los acoples, los carreteles y el sistema Deadman. Inspeccionen también las líneas de transferencia, entrega y recibo, el chequeo visual, empaques y acoples. Y finalmente, examinen el tanque recuperador, el estado de los avisos, la tapa y el empaque. Revisiones mensuales de la planta. Cada mes, realicen la inspección de la planta, revisando el funcionamiento de válvulas de presión y vacío, la apariencia y el estado general de los tanques. Inspeccionen cada elemento del gabinete. Hagan la revisión del sistema de filtración e inspeccionen el eliminador de aire, la válvula de alivio y los manómetros de presión diferencial. Examinen el sistema Deadman, teniendo cuidado con el estado general del compresor, los filtros de aire, anclajes del carretel y estado de la manguera. Realicen la inspección visual de las mangueras y revisen los acoples, la cubierta y la estructura a presión normal. Estiren completamente las mangueras fuera de su carrete e inspeccionen la manguera bajo la presión normal de operación. Examinen las mallas de las boquillas en las mangueras y los acoples. Si encuentran alguna partícula, deben revisarlos semanalmente hasta que la situación se normalice. En los extintores, revisen la última fecha de recarga, la última prueba hidrostática, el estado de la manguera, el manómetro y la etiqueta, el pasador, el sello y finalmente que el soporte esté en perfecto estado. No olviden revisar que los avisos se encuentren en buen estado, ubicados correctamente y que no falte ninguno. Inspeccionen el control de emergencia y la alarma de pánico. Si tienen algún problema, realicen la prueba Millipore color tomando la muestra a la salida y entrada de los filtros. Si el resultado es de 4 o más en estado seco, deben realizar la prueba Millipore color con doble membrana para determinar si tenemos un alto contenido en partículas sólidas o si el alto número es debido a colorantes añadidos al producto. Revisiones trimestrales. Trimestralmente, deben revisar la operación de la parada de emergencia y no olviden registrarla en los formatos correspondientes. Revisiones semestrales de la planta. Las revisiones semestrales en las plantas de Ícaro 17 las realizarán personal capacitado que esté listo para esta labor. Y en casos específicos, los encargados de realizar esta tarea son los técnicos designados por la Dirección de Operaciones. Los encargados de las plantas ofrecen un apoyo continuo a la labor de nuestros técnicos, sin que esto interrumpa el servicio normal a las aeronaves. Primero verifiquen la calibración de todos los manómetros tipo Borden. Luego inspeccionen el buen funcionamiento de todos los manómetros tipo pistón o Gammon. No olviden limpiar. Realicen la prueba hidrostática a las mangueras dependiendo de su diámetro así. En mangueras de hasta 1,5 pulgadas deben usar una presión de 150 psi, manteniéndola al menos 3 minutos completos. Y con mangueras de más de 2 pulgadas de diámetro necesitan una presión de 225 psi por los mismos 3 minutos. Verifiquen la exactitud de contadores y no se les olvide calibrarlos. Hagan la revisión de los avisos. Abran las ventanas de los tanques para hacer una inspección visual. Registren el resultado en los formatos y si en la revisión ven que el interior del tanque está en malas condiciones, deben comenzar la limpieza interna hasta la pintura blanca epóxica. Realicen la calibración de válvulas de alivio.
Abran los filtros y revisen los elementos que los componen, examinando que todos estén en buen estado. En caso que encuentren alguno en malas condiciones, deben completar el formato 0 y enviar el reporte al director de operaciones. Lo siguiente en nuestra lista es limpiar la carcasa. Para terminar nuestra revisión, examinen todos los filtros strainer con o sin drenaje. Revisiones anuales de la planta. Cada año deben inspeccionar los elementos de los filtros separadores y el interior de las carcasas de los filtros. También deben hacer la revisión interna de los tanques y tengan muy presente que el ingreso a espacios confinados solo pueden hacerla con la autorización escrita de la Dirección de Operaciones. Verifiquen ahora la presión de apertura y, si es necesario, calibren según el diseño de las válvulas de alivio de presión de carcasas de filtros a 150 PSIG. Realicen las pruebas hidrostáticas de tubería. Inspeccionen la línea de recibo y despacho. Recuerden hacer el mantenimiento del tablero de control de las bombas y hacer la limpieza de contactos eléctricos. Revisiones bianuales y trianuales. Lo único que deben hacer cada 2 años es realizar la limpieza y revisar el interior de los tanques. Y cada 3 años deben cambiar los elementos coalescentes de los filtros separadores y filtros monitores. No olviden completar y enviar el formato 0 al director de operaciones de Ícaro 17 si se presenta algún problema. Si creen que todo les quedó claro, respondan la siguiente pregunta. La prueba Millipore Color de doble membrana se utiliza para A. Determinar el alto contenido en partículas sólidas. B. Para revisar el estado de la manguera. C. Para verificar el estado de los manómetros. Si su respuesta fue determinar el alto contenido en partículas sólidas, ha respondido correctamente. Si les pareció muy sencillo, sigamos viendo el manual de operaciones y esperen nuestra siguiente pregunta. Política de calibración de patrones. Ahora echémosle un vistazo rápido a un tema muy importante para la compañía, la política de calibración de patrones. Deben tener muy presente que los hidrómetros de medición de temperatura y densidad son unidades selladas que vienen calibradas desde su elaboración por parte del proveedor, y por eso debemos guardar dentro de la documentación de cada una de las bases el certificado que traen en su compra. Prueba hidrostática para las mangueras. Las mangueras son la parte más vulnerable del equipo de abastecimiento y deben tener cuidado para que no se dañen. Si las mangueras sufren alguna avería, tienen que informar inmediatamente a quien corresponda. Asegúrense que el equipo afectado no se use y se reemplace por unas mangueras en perfecto estado. Recuerden que el periodo máximo de vida útil de las mangueras de abastecimiento de aeronaves es de 10 años a partir de la fecha de fabricación. Y para que se conserven en perfecto estado, su almacenamiento ideal debe ser en un sitio fresco, oscuro y seco. Guárdenlas en línea recta, nunca enroscadas y con soporte a toda su longitud. Además, los pits deben permanecer cerrados y abrirse solo en el momento de realizar el abastecimiento. Los extremos de las mangueras deben ser grafados firmemente para evitar la entrada de materias extrañas y el deterioro del forro. Cada manguera debe tener un número permanente de identificación para tener en el archivo. Deben tener en cuenta que todas las mangueras, nuevas o usadas,
tienen que ser lavadas antes de abastecer los aviones. Para lavar las mangueras, necesitan que circulen al menos 1.500 galones de combustible. Después, deben inspeccionar y limpiar la malla de la boquilla. Si en la inspección observan algún deterioro, retiren las mangueras del servicio. Algunas podrán ser reacopladas y es posible que puedan usarlas de nuevo después de quitar las secciones dañadas o debilitadas. Tengan muy presente que no está permitido usar bajo ninguna circunstancia mangueras con conexiones tipo abrazadera para servicio de aviación. La prueba hidrostática para las mangueras se debe hacer siempre en una zona segura al aire libre. No se les olvide usar gafas, guantes y botas de seguridad. Y recuerden consultar a los fabricantes todo lo relacionado con las pruebas a presión estando la boquilla instalada. Las siguientes inspecciones y pruebas de las mangueras se deben ejecutar cada 6 meses. Al menos que las mangueras puedan aislarse de la tubería del vehículo por medio de válvulas, estas se retirarán del vehículo para llevar a cabo la prueba de presión. Sin embargo, es preferible probar las mangueras en el sitio, porque así la conexión entre la manguera y la tubería del vehículo también podrá ser probada. Coloquen un adaptador a la manguera y conéctenla a la bomba hidráulica de prueba, tomando succión de un tanque lleno con el grado apropiado de combustible. Apliquen gradualmente una presión de prueba de 150 psi para mangueras de hasta 1.5 pulgadas y de 225 psi para mangueras iguales o superiores a 2 pulgadas de diámetro por 3 minutos como mínimo. Examinen las mangueras mientras están bajo presión. Suelten la presión gradualmente y apliquen una presión de prueba de 50 psi o 350 kilopascales. Inspeccionen nuevamente. Recuerden que la mejor manera de examinar cada lado de las mangueras colocadas en carreteles para entrega es extender la manguera y luego hacer una vuelta y enrollar hacia el equipo repostador. Las mangueras que fallen cualquier aspecto de esta inspección serán rápidamente retiradas de servicio e inutilizadas. Para terminar, recuerden que si encuentran algún problema en alguna de las revisiones, completen el formato 0 para que se solucione el inconveniente en la próxima visita del técnico de mantenimiento. Finalmente, firmen el formato y si por alguna circunstancia no pueden llenarlo, envíen un correo electrónico a operaciones@icaro17.com con toda la información. Con las revisiones periódicas en Icaro 17, aseguramos nuestra calidad.